Mi esposo exhibía a su amante ante todos en las redes sociales, como si yo no existiera, hasta el día en que publiqué una foto que acabó con su fiesta y lo desenmascaró. Prepárate para una historia impactante. México. Un país que irradia pasión, colores vibrantes, música que resuena por las calles y fachadas que cuentan historias. Pero para mí, Irene, en aquel escenario tan vívido, la vida parecía haberse transformado en un escenario donde yo actuaba en una obra silenciosa. Las ojeras, que insistían en instalarse bajo mis ojos, no eran solo el resultado de noches mal dormidas, sino el reflejo de un cansancio que me consumía por dentro, un agotamiento que pesaba en el alma. Mis sonrisas, antes tan espontáneas y llenas de vida, ahora eran contenidas, casi ensayadas, un esfuerzo por disimular la melancolía que se instalaba. Me sentía exhausta, como si cada fibra de mi ser suplicara por un descanso que nunca llegaba. Mi matrimonio con Manuel, para el mundo exterior, éramos la personificación de la estabilidad. Una pareja que inspiraba admiración, que parecía haber encontrado la receta de la felicidad duradera. Pero la verdad, esa verdad que solo yo conocía y sentía, era otra. Detrás de la fachada impecable, se abrían grietas profundas, invisibles a los ojos ajenos, pero dolorosamente reales para mí. Eran fisuras que sangraban, que amenazaban con derrumbar todo lo que yo había construido con tanto esmero. Cargaba, día tras día, el peso invisible de la ansiedad. Era como si una mano apretara mi pecho, dificultando la respiración, robándome la paz. Y esa sensación se intensificaba con la presión implacable de mi trabajo. Cada proyecto, cada plazo, cada exigencia era un recordatorio constante de que debía ser impecable, de que debía ser más que suficiente. Me esforzaba, me desvivía, pero la voz en mi mente siempre susurraba, no eres lo suficientemente buena. Fue en uno de esos días, cuando la vulnerabilidad se volvió mi más fiel compañera, que Manuel se acercó. Su voz, que siempre supo cómo calmarme y envolverme, sonó aún más suave, más cariñosa de lo habitual. Mi amor, empezó, con ese tono que me desarmaba, he estado pensando mucho en ti. Veo cómo estás estresada, cómo las preocupaciones te consumen. ¿Y si desinstalaras esas redes sociales? Solo te traen más ansiedad, ¿verdad? Vamos a encontrar la paz, Irene. Esa paz que tanto merecemos, solo tú y yo. Sus palabras fueron como un abrazo para mi alma cansada. En medio de mi fragilidad, vi allí una promesa, un camino hacia una vida más serena, más enfocada en nosotros. Creía, con toda mi inocencia y el amor que aún sentía por él, que estaba pensando en mi bienestar, en nuestra felicidad. Anhelaba ser comprendida, sentir que no estaba sola en esta batalla contra la ansiedad. Y, en ese momento, la sugerencia de Manuel pareció la respuesta a todos mis tormentos. Estaba convencida de que estaba eligiendo el camino correcto, el camino que nos llevaría a la tan ansiada paz. Y, movida por esa esperanza, cedí. Con las manos temblorosas, pero el corazón lleno de una nueva y frágil esperanza, desinstalé las aplicaciones. Una por una, desaparecieron de la pantalla de mi celular, llevándose consigo no solo la conexión con el mundo virtual, sino también, sin que yo lo supiera, mi visión de lo que realmente sucedía fuera de mi burbuja. Estaba, sin darme cuenta, cortando mis propias alas, aislándome en una torre de ilusiones. Y entonces, para compensar el vacío que la ausencia de las redes sociales podría, teóricamente, haber dejado, me sumergí aún más. En el trabajo, me dedicaba con una intensidad que rozaba la obsesión, buscando en los números y en los resultados la validación que no encontraba en casa. En el hogar, me entregaba a las tareas, a la organización, al intento de crear un ambiente perfecto, un refugio para nosotros. Me esforzaba, día tras día, por mantener vivo el nosotros, ese nosotros que yo creía que aún existía, que aún latía en nuestro matrimonio. Allí, en las pantallas brillantes que ya no consultaba, él paseaba con orgullo a su amante, Isabel. No era un simple coqueteo oculto, un romance a escondidas. Era un descaro público, una afrenta descarada. Fotos y videos eran publicados con una frecuencia casi diaria, mostrando un guión de felicidad que haría envidiar a cualquiera, si no supieran la verdad detrás de esa sonrisa ensayada. Eran cenas sofisticadas, en restaurantes de moda de la ciudad, con copas de vino tintineando en brindis por una nueva vida. Manuel se esmeraba en escoger los platos más exquisitos, los ambientes más lujosos, todo para crear la imagen de un hombre realizado, enamorado.
Luego venían los viajes. Ah, los viajes. A las playas paradisíacas del Caribe, con aguas cristalinas y atardeceres de ensueño. O a las montañas nevadas de Europa, donde la nieve caía como un velo sobre ellos dos, abrazados, sonriendo para la cámara. Cada destino era una nueva oportunidad para Manuel de alardear de su amor. Posaban para fotos en escenarios dignos de una postal, y él se aseguraba de que las imágenes fueran impecables, con cada detalle milimétricamente calculado para transmitir la idea de una vida perfecta, de un romance de película. Viajes que él me decía que eran cursos de formación para ganar más y ayudarnos en nuestra jubilación. Las caricias eran enmarcadas por leyendas que eran verdaderos puñales. Manuel no se conformaba con solo mostrar. Necesitaba pinchar, humillar, dejar claro el contraste entre lo que vivía con Isabel y lo que supuestamente vivía conmigo. Yo, que aún era su esposa, su compañera de tantos años, la mujer que dormía a su lado cada noche. Las leyendas eran crueles, deshumanizantes. Eran frases que gritaban la alegría de un amor recién descubierto y, al mismo tiempo, escupían sobre el pasado, sobre mi dedicación, sobre nuestra historia. Vivimos bajo el mismo techo, pero el amor ya se fue hace tiempo. Eso era lo que él decía cuando alguien preguntaba por nuestro matrimonio. Esa era una de sus frases favoritas, repetida en diversas fotos, en diferentes contextos, siempre con la misma intención: pulverizar mi existencia, anular nuestro matrimonio, aunque yo aún estuviera allí, dedicando mi vida a él. Todo eso sucedía lejos de mis ojos. Lejos de mi corazón ingenuo, que aún creía en la paz que él había prometido. Yo, Irene, ya ni siquiera tenía acceso a las redes sociales para ver lo que se estaba construyendo, o mejor dicho, destruyendo, en público. ¿Estaba en una burbuja de protección, o sería de aislamiento? Él me mantenía bajo control emocional, susurrando palabras dulces y alejándome del mundo, mientras afuera, jugaba sucio. Manuel manipulaba la percepción de las personas con maestría. Creaba una narrativa de sí mismo como un hombre liberado, que finalmente había encontrado la felicidad, dejando atrás un pasado que él pintaba como infeliz y opresivo. Isabel, la amante, era la estrella principal de ese teatro de apariencias. Sonreía para las cámaras, recibía los comentarios de pareja hermosa y felicidades, y se deleitaba con la atención. Un día, invitada por Lucía, mi cuñada y hermana de Manuel, decidí salir a tomar un café. No era algo que hiciera con frecuencia, ya que mi vida se resumía en casa y trabajo. Lucía siempre fue más extrovertida, más conectada con lo que pasaba en la ciudad, con los chismes y las novedades. Yo confiaba en ella, al fin y al cabo, era familia. El café transcurría con la ligereza de una charla casual, sobre cosas triviales, sobre el día a día. Sonreía, o lo intentaba, escuchando más que hablando, absorbiendo un poco de su energía, tan distinta de la mía. Estábamos casi terminando, y yo ya pensaba en la lista de tareas que me esperaba, cuando Lucía, con una naturalidad que me haría temblar de frío mucho tiempo después, dejó escapar un comentario que pondría mi mundo de cabeza. Irene, por Dios, comenzó, con una expresión de tristeza genuina que no comprendí de inmediato. Lamento tanto el fin de tu matrimonio. Ustedes eran tan lindos juntos. Qué pena ver cómo todo terminó así. El aire pareció volverse más denso. Las tazas de café, el murmullo del lugar, la luz que entraba por la ventana, todo se volvió distante, como si estuviera tras un vidrio grueso. Mi mente intentó procesar sus palabras, pero no tenían sentido. ¿Fin de mi matrimonio? Mi corazón se aceleró descompasadamente. ¿Cómo que fin, Lucía? ¿De qué estás hablando? Manuel y yo estamos juntos. Perfectamente juntos. Mi voz salió más fuerte de lo que pretendía, con una mezcla de sorpresa, indignación y un hilo de pánico que empezaba a enroscarse en mi pecho. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Era como si el suelo bajo mis pies desapareciera de repente. Lucía me miró con una compasión que me dolió. No había malicia en su mirada, solo una tristeza profunda, un lamento por algo que para ella ya era una realidad consolidada, pero para mí era un enigma cruel. Su respuesta no vino con palabras, al menos no de inmediato. Llegó con el gesto más simple y, al mismo tiempo, el más devastador que podía imaginar. Tomó el celular que estaba sobre la mesa, deslizó los dedos por la pantalla y lo giró hacia mí. La pantalla brillaba,
y la imagen que apareció ante mis ojos fue como un rayo directo al pecho. Fotos. Fotos de Manuel e Isabel. De la mano, sonrisas amplias, ensayadas, dirigidas a la cámara. Parecían una pareja de cine, viviendo un romance de película. En una de las fotos, Manuel la besaba delicadamente en la frente. En otra, la abrazaba por detrás, y ella recostaba la cabeza en su hombro, con una sonrisa de pura felicidad. Y los textos, los textos eran veneno derramado directamente en mis venas. Mi amor, nuestra vida es un sueño que se hace realidad cada día. Por fin encontré la felicidad que tanto buscaba, a tu lado, mi ángel. Declaraciones explícitas de un nuevo amor, de una nueva vida que él construía con otra mujer, mientras yo seguía en casa, esperándolo, viviendo en la más pura ilusión. La sangre de Irene se congeló. No es una metáfora. Sentí un frío intenso invadirme, desde la punta de los pies hasta la raíz del cabello. La garganta se cerró, como si una mano invisible me estrangulara, impidiendo que cualquier sonido, cualquier grito, pudiera salir. Las lágrimas brotaron, calientes, incontrolables. No eran solo lágrimas de dolor, del dolor de ser traicionada, de ser engañada. Eran lágrimas de indignación, de furia. La traición era aún más cruel al saber que era pública, descarada, comentada. No era un secreto sucio escondido en un rincón oscuro. Era un espectáculo, con él en el centro del escenario y yo, la protagonista de la historia real, relegada al papel de burla, de figura patética. Saber que esas fotos, esas declaraciones, estaban ahí, visibles para todos los que conocíamos, para toda la ciudad, para el mundo entero, hizo que cada fibra de mi ser se revelara. Mi nombre, mi dignidad, mi historia estaban siendo pisoteados públicamente, y yo no sabía nada. Estaba ciega, sorda, muda, mientras él montaba su circo personal. El impacto era enorme, la humillación, indescriptible. Me levanté de la mesa, incapaz de pronunciar una sola palabra. Mis piernas parecían débiles, pero una fuerza desconocida me impulsaba. Salí en silencio del café, dejando a Lucía atrás con su expresión de pena, que ahora me irritaba profundamente. Las lágrimas corrían libremente por mi rostro, pero debajo de ellas, algo dentro de mí ardía. Una llama, antes dormida por la ingenuidad y el dolor, ahora se encendía con una intensidad que jamás había sentido. Era la llama de la indignación, de la sed de justicia, del deseo de cambiar las reglas del juego. Sentía el cuerpo temblar, pero no de debilidad. Era la chispa de una transformación que estaba por comenzar. Volví a casa. Mis manos, antes temblorosas por el dolor, ahora temblaban por una mezcla de adrenalina y un propósito recién descubierto. Tomé mi celular. Ese pequeño aparato que durante meses fue un objeto inútil, un recordatorio de mi propia sumisión, ahora parecía un portal hacia mi liberación. Con la precisión de una cirujana, o tal vez de una guerrera a punto de entrar en batalla, reinstalé mis redes sociales. Cada toque en la pantalla era un paso hacia mi nueva realidad, hacia mi venganza silenciosa. Los ojos, antes nublados por el llanto, ahora estaban fieros, con un brillo de quien ve el mundo con una nitidez cruel y, de alguna forma, divertida. Pude oír el ruido del motor en la calle. Era Manuel llegando, probablemente con esa sonrisa cínica de quien acaba de divertirse a mi costa. Pero la visión que tuve desde la ventana no fue la de la SUV reluciente que yo había comprado con el sudor de mi frente. No. Era el coche viejo y oxidado de Manuel. Aquel que él se empeñaba en esconder, en no usar en público, especialmente cuando estaba con Isabel. La SUV de ella, siempre impecable, siempre exhibida. Mi SUV, nuestra SUV, que en realidad era mía, pero que él usaba como si fuera suya, paseando con la amante, mientras su coche verdadero quedaba abandonado en el garaje o estacionado en algún rincón oculto de la ciudad. Era la representación perfecta de la farsa. Una sonrisa amarga y satisfecha se dibujó en mis labios. Aquella imagen, la del coche viejo, fue un regalo del universo. Era la pieza que faltaba en mi rompecabezas. Tomé el celular de nuevo, abrí la cámara y apunté. Con la misma precisión de una flecha certera, capturé la imagen del coche, con su carrocería marcada por el tiempo y el descuido, el óxido extendiéndose como una enfermedad. Una foto sin filtro, sin maquillaje, sin la menor intención de ocultar la realidad. Aquella imagen valía más que 1000 palabras. Y entonces,
Con una calma escalofriante, escribí la leyenda. Cada letra, cada punto, era un golpe calculado, una estocada directa al ego inflado de Manuel. Este es el coche que él realmente se merece, empecé, con la ironía escurriendo por la punta de mis dedos. Sí, ese que él se empeña en esconder. ¿Y sabes el lujo que exhibía por ahí? La SUV imponente, los viajes, las cenas caras. Todo comprado por mí. Con mi dinero. Con el dinero que yo sudaba para ganar, mientras él posaba como un gran señor por ahí. Con cada frase, sentía un peso salir de mis hombros, una ligereza que me impulsaba a seguir. Y para quienes pensaban que nuestro matrimonio había terminado, que yo era parte del pasado, que todo ya estaba superado. Sorpresa, él todavía dormía conmigo. Todas las noches. Bajo el mismo techo. La farsa fue bien montada, ¿no? Pero a partir de hoy, se cayó el telón. Y a partir de hoy, él no duerme más aquí. Nunca más. Presioné el botón de publicar. Fue como echar gasolina al fuego. Un clic, y el incendio se propagó. La publicación se volvió viral en cuestión de minutos. Lo que empezó con algunas visualizaciones y me gusta, en segundos se transformó en una avalancha de reacciones. Los comentarios se multiplicaban como el agua en una inundación, impactada, esa es la actitud, Irene, Manuel, desgraciado, por fin la verdad. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, de indignación, de asombro. Mujeres de todas las edades, hombres, incluso desconocidos, se unieron en una sola voz, la voz de la justicia. Toda la ciudad se enteró. Nadie hablaba de otra cosa. La historia de Manuel, el hombre exitoso con su vida perfecta, se desmoronaba públicamente, en vivo y a todo color. Y la culpable era yo, la mujer que él creyó haber silenciado. Lo que hizo para callarme, para ocultarme, terminó siendo el catalizador de mi voz, de mi verdad. El desprecio que mostró por mí en las redes sociales, usándolas como escenario de su traición, se volvió contra él, como un boomerang venenoso. Yo no hice un escándalo, no grité ni armé un escándalo en la calle. Fui quirúrgica, precisa, y la internet fue mi mejor aliada. Y en ese momento, mientras veía las notificaciones estallar en la pantalla, una sonrisa de pura satisfacción, se apoderó de mi rostro. La reina había regresado, y el trono del rey infiel acababa de caer. Estaba en la sala, con la taza de té intacta sobre la mesita, cuando oí el sonido familiar de la llave en la puerta. Ese sonido, que antes anunciaba la llegada de alguien a quien yo amaba, ahora traía consigo la imagen de un hombre que apenas reconocía. Manuel entró, el rostro iluminado por una sonrisa amplia, despreocupada, cargando unas bolsas de compras. Una sonrisa que, para mí, era la personificación de su audacia y de su ignorancia frente al huracán que lo esperaba. Parecía haber tenido un día maravilloso, tal vez con ella, Isabel, riéndose de mi ausencia, brindando por nuestra separación pública. Amor, hice unas compras, empezó, con la voz llena de una dulzura forzada, como si nada hubiera pasado, como si yo aún fuera la misma Irene ingenua de siempre. Su sonrisa me dio náuseas, pero mantuve la compostura. No había espacio para gritos, para desesperación. Mi plan era más elegante, más devastador. Mantuve mi mirada fija en la suya, con una serenidad que lo desarmó de inmediato. Mi rostro no revelaba nada, ni rabia, ni dolor, solo una calma inquebrantable. Crucé los brazos, lo observé un momento, y entonces, con una voz que me sonó extrañamente firme y desprovista de cualquier emoción, le dije, mira tus redes sociales, Manuel. Su sonrisa vaciló. La bolsa que llevaba pareció pesarle más en las manos. Intentó disimular, pero noté un leve temblor. La confusión en su rostro era evidente. ¿Redes sociales? Pero tú no. Se detuvo, sin saber cómo terminar la frase. Ese juego de manipulación, de mantenerme alejada del mundo, ahora se volvía contra él. Sacó el celular del bolsillo, con una lentitud que parecía ensayada, como si quisiera aplazar lo inevitable. Mis ojos siguieron cada movimiento. La pantalla se iluminó, y el brillo frío reveló el cambio en su expresión. Primero, el ceño fruncido por la confusión. Después, los ojos ligeramente abiertos de sorpresa. Y luego, su mandíbula cayó y su rostro palideció de forma alarmante, casi lívida. El color desapareció de sus mejillas, reemplazado por un tono grisáceo.
Estaba viendo. Estaba leyendo cada palabra, absorbiendo cada golpe. ¿Tú publicaste eso? Su voz salió en un susurro apenas audible, un hilo de sonido que apenas se podía oír. Había asombro, incredulidad y, sobre todo, un miedo que intentaba inútilmente esconder. Era la voz de un hombre desenmascarado, con su vida expuesta y su reputación hecha trizas. Ese era el Manuel que yo nunca había visto, vulnerable, aterrorizado. No dudé. No había dudas en mi corazón, solo la certeza de estar haciendo lo correcto. Mantuve la mirada fija en la suya, sin desviar un milímetro. Sí, respondí, con la voz aún firme, sin un solo rastro de emoción. Sí, lo publiqué. Y lo volvería a hacer, si fuera necesario. Dejé que las palabras flotaran en el aire, cada una cargada con años de decepción, de mentiras, de toda una vida de sumisión. Ahora, Manuel, hazme el favor. Lleva tus cosas. Todas. Mi voz se elevó un poco, pero sin perder la calma. Y no te olvides de llevarte el coche. El que es realmente tuyo, el oxidado. La SUV, querido, se queda aquí. Fue comprada con mi dinero. Y no tienes derecho a ella. No hubo gritos. No hubo súplicas, ni de su parte, que parecía haber perdido la voz y la capacidad de argumentar. Solo un silencio denso y pesado llenó el ambiente. El sonido que siguió fue el más gratificante que podía imaginar, el sonido de la puerta cerrándose, sellando el fin de un ciclo de manipulación, de una vida de apariencias y mentiras. No era solo el fin de nuestro matrimonio, era el fin de una pesadilla. Había recuperado mi dignidad de forma pública y precisa, sin un solo escándalo, sin necesidad de alzar la voz. Solo la verdad, cruda y directa, entregada al mundo y a él, de forma innegable. El impacto de mi valentía reverberaba como un trueno, no solo en mi alma, sino, yo lo sabía, en la reputación de Manuel. Casi podía ver los titulares, sentir el murmullo, el asombro generalizado. Aquel hombre, que se creía tan listo, tan por encima de todo, había sido desenmascarado por la mujer que creía tener bajo control, y lo mejor de todo, no podía hacer nada. Absolutamente nada. La victoria era mía, y su sabor era dulce, agridulce. Los días que siguieron a esa noche de liberación fueron como un bálsamo para mi alma. Yo, Irene, antes encorvada por el peso de la ansiedad y la invisibilidad, ahora me veía emerger como un ave fénix. No había magia, ni soluciones instantáneas, pero había una ligereza, un aire que nunca había sabido que podía respirar. La casa, antes escenario de una farsa, ahora era un santuario de paz. Y el teléfono, que antes me recordaba mi aislamiento, se transformó en un puente. Fui envuelta por una red de apoyo genuina. Amigos que se acercaron con abrazos apretados y palabras de aliento, la familia, que me miraba con admiración y orgullo, y, por encima de todo, yo misma. La mujer en la que me había convertido, la Irene que por fin se veía a sí misma y se priorizaba. Reconstruí mi rutina, ladrillo por ladrillo. No se trataba solo de reorganizar horarios, sino de reinventarme. Mis sueños, antes empolvados y olvidados, fueron desenterrados y, poco a poco, ganaron nuevos colores. Mi imagen, aquella que pensaba que había sido manchada, se levantó más fuerte, más auténtica. El dolor de la traición, que me desgarró durante tanto tiempo, empezó a dar paso a una fuerza inquebrantable. Era como si cada lágrima derramada hubiera abonado un jardín de resiliencia dentro de mí. Ya no sentía la necesidad de demostrarle nada a nadie, solo a mí misma. Y la sensación era de libertad, de poder. Mientras tanto, la vida, con su peculiar sentido del humor, se encargaba de reajustar las cosas para Manuel. Oh, Manuel. El otrora príncipe encantado de las redes sociales, el hombre que desfilaba su lujo y su nuevo amor, se había convertido en blanco de burlas. La ciudad, esa misma ciudad que había seguido su meteórico ascenso en las redes, ahora lo miraba con desprecio. Dondequiera que pasaba con su coche viejo y oxidado, risas ahogadas lo seguían. No eran risas maliciosas, sino risas de constatación, de burla. La gente susurraba, señalaba, y los comentarios maliciosos eran inevitables. Mira ahí a Manuel, el millonario que ahora anda en carreta, fue Irene quien lo hizo volver a la realidad. No, las apariencias engañan, pero las deudas no. Cada abolladura en la carrocería del coche parecía gritar la verdad sobre él.
El mismo objeto que usaba para alimentar su ego, para ocultar sus raíces y su vida pobre, ahora era el símbolo de su humillación. Él, que antes lucía autos importados, ahora se veía obligado a enfrentar el tráfico en su carroza oxidada, recibiendo miradas curiosas y sonrisas contenidas. Los chismes circulaban en los grupos de amigos, en los grupos de WhatsApp, en las mesas de bar. ¿Viste a Manuel? Dicen que está dando aventones para pagar la gasolina de su escarabajo. Isabel lo cambió por un repartidor, porque al menos el repartidor tiene moto nueva. La ironía era deliciosa, casi palpable. Y yo, Irene, finalmente libre y más fuerte de lo que jamás imaginé ser, sonreía. Pero no era una sonrisa de venganza amarga, de alegría por la desgracia ajena. Era una sonrisa genuina. Una sonrisa que venía del alma, ligera y llena de una paz conquistada. No para fingir felicidad, como él hacía en sus fotos. Sonreía porque era feliz de verdad. La vida me había dado una segunda oportunidad, y yo estaba saboreando cada momento, cada respiración, cada risa. Manuel, en su caída, jamás olvidaría el día en que una simple foto, hecha con rabia, coraje y justicia, destruyó la máscara que usaba y reveló su verdadero rostro. Y yo, Irene, jamás olvidaría el día en que un coche viejo y oxidado se convirtió en mi símbolo de libertad y, para él, en el hazmerreír del pueblo. ¿Y sabes qué? Que siga dando vueltas con su coche, porque yo estoy aquí, linda, ligera y libre.